Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en el cual vamos a hablar sobre el tema de sucesiones cuadráticas. Entonces, las sucesiones cuadráticas son de la forma a sub n igual a n al cuadrado más bn más c. Y esta es la forma general de las sucesiones cuadráticas. Pero también tenemos dos formas de sucesiones cuadráticas. Y la siguiente es a sub n igual a n al cuadrado más bn. Quiere decir que aquí, en este caso, c es igual a 0. Y la tercera forma es a sub n igual a n al cuadrado más c. Ahí tenemos la tercera forma de una sucesión cuadrática. Quiere decir que aquí, en este caso, b es igual a 0. Entonces, estas son las tres formas de identificar a las sucesiones cuadráticas. Observemos un ejemplo de cada una de las formas. Tenemos acá, como primer ejemplo, a sub n igual a 2n al cuadrado más 5n más 8. Acá en la siguiente forma, tenemos el siguiente ejemplo, a sub n igual a 4n al cuadrado más 6n. Y como tercer ejemplo, de la siguiente forma, sería a sub n igual a 5n al cuadrado menos 5. Y estas expresiones que tenemos acá, más bien son los términos enésimos de una sucesión cuadrática. ¿Qué quiere decir? Que cuando se nos proporciona el término enésimo de una sucesión cuadrática, lo que debemos encontrar es los elementos de una sucesión cuadrática. Quiere decir que obviamente primero se inicia con el elemento número 1 y eso nos da a entender que en lugar de n sustituimos el número 1, resolvemos y encontramos el primer elemento de la sucesión. Para encontrar el siguiente elemento sustituimos en lugar de n el número 2, resolvemos y así sucesivamente. Vamos encontrando los demás elementos de una sucesión cuadrática. En este caso tenemos acá la siguiente sucesión cuadrática y en cada figura tenemos cierto número de cuadrados pequeños. Entonces, para poder encontrar la siguiente figura, es decir, la figura número 6, primero vamos a identificar cuál es el patrón que define a esta sucesión cuadrática. Y de la misma forma vamos a encontrar el término general enésimo que define a esta sucesión cuadrática. Y con el término general enésimo, como los que tenemos acá, podemos encontrar cualquier elemento de esta sucesión. Para eso nos sirve el término enésimo, para encontrar cualquier elemento de una sucesión cuadrática. Es decir, que podemos encontrar el elemento número 6 o podemos encontrar el elemento número 10, 100, el elemento número 1000, lo que sea. En este caso, debemos encontrar el número de cuadritos que tenemos en la figura número 6 o el número de cuadritos que podemos tener en la figura número 10, en la figura número 100, 500, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el patrón que define a esta sucesión cuadrática. Y observemos lo siguiente. Aquí, en la primera figura, pues tenemos dos cuadritos. En la segunda figura, si observamos, en la base de la figura tenemos dos cuadritos. Formamos un cuadrado, es decir, 2 por 2. Entonces, 2 por 2 es igual a 4. Quiere decir que aquí tenemos lo siguiente, 2 al cuadrado y le anexamos 1, es decir, un cuadrito. Vamos a considerar un cuadrito como la unidad. Observemos lo mismo en la figura número 3. En la base tenemos tres cuadritos. Formamos el cuadrado, 3 por 3, tenemos 9, es decir, 3 al cuadrado más 1, 3 al cuadrado, 9 más 1 es igual a 10. Ahí ya nos damos cuenta cómo va la secuencia. Entonces, aquí en este caso obviamente no nos daba, digamos, esa pauta inicial, pero entendemos que esto va así, 1 al cuadrado más 1. Y ya tiene un orden lógico, ¿sí? Entonces, quiere decir que acá en la figura 4 tenemos aquí 4 cuadritos
y 4, es decir, formamos el cuadrado, entonces 4 por 4 es igual a 16. Dejamos 4 al cuadrado más 1. 4 al cuadrado, 16 más 1, 17 cuadritos hay acá. De la misma forma, en la figura número 5 tenemos 5 acá, formamos el cuadrado, 5 por 5, 25. Entonces, 5 al cuadrado más 1. 5 al cuadrado es igual a 25 más 1 es igual a 26. Ahí ya nos damos cuenta cómo va este orden. O para más fácil, podemos decir que el número de cada una de las figuras se eleva al cuadrado y se le suma 1, nada más. O cada número de cada elemento de la sucesión. Recordar que el primer elemento de una sucesión lo identificamos como A sub 1, el segundo elemento como A sub 2, el tercer elemento como A sub 3, el cuarto elemento como A sub 4, el quinto elemento como A sub 5 y así sucesivamente, hasta el elemento enésimo. Por eso se escribe aquí A sub n, porque puede ser cualquier elemento o esta sucesión tiene n elementos. En este caso, vamos a identificar cuántos cuadritos hay en el elemento número 6. Entonces, aquí dijimos que 1 al cuadrado es 1 más 1 es igual a 2. Tenemos que el primer elemento de esta sucesión es 2, que son 2 cuadritos. En el segundo elemento, 2 al cuadrado, 4 más 1 es igual a 5. Y en el tercer elemento tenemos 3 al cuadrado más 1 es igual a 10. En el cuarto elemento elevamos 4 al cuadrado, 16 más 1, 17. Y en el quinto elemento elevamos al cuadrado 5 al cuadrado es 25 más 1, 26. En la figura número 6 o en el sexto elemento o término debemos elevar 6 al cuadrado, que es igual a 36, más 1 es igual a 37. Y así sucesivamente podemos encontrar cualquier elemento de esta sucesión cuadrática, o más bien, en este caso, de acuerdo al ejemplo, quiere decir que podemos encontrar o determinar el número de cuadritos que le corresponde a cada figura. Es decir, si queremos encontrar el número de cuadros que le corresponden a la figura número 10, lo único que hacemos es elevar al cuadrado el número 10 y le sumamos 1. 10 al cuadrado es igual a 100. 100 más 1 es igual a 101. Entonces, nos damos cuenta que es bastante fácil para poder determinar cualquier elemento de esta sucesión. Ahora, vamos a determinar el término enésimo que define a esta sucesión cuadrática. Entonces, en este caso podemos considerar a cada número de cada figura con la letra n, o lo podemos entender así, que en el cuadrado que formamos aquí tenemos como base a la letra n, pero como es un cuadrado el que se forma aquí con el número de cuadrados pequeños, entonces tenemos que n por n es igual a n al cuadrado. O sea que aquí tenemos un cuadrado. De la misma forma, acá podemos tener, también podemos representar con la letra n. Entonces, tenemos n acá y también de este lado tenemos a la letra n porque es un cuadrado o porque aquí se forma un cuadrado. Entonces, tenemos n por n, n al cuadrado. De la misma forma acá, n por n, n al cuadrado. Y así con los demás modelos. Eso nos da a entender que aquí debemos tener n al cuadrado más 1. Acá también n al cuadrado más 1. Y así con las demás figuras. Es decir que en lugar de 4 sustituimos a la letra n, en lugar de 5 la letra n. Entonces quiere decir que esta expresión es el término enésimo. Entonces, el término enésimo de esta sucesión es a sub n igual a n al cuadrado más 1. Y una vez que encontramos el término enésimo de esta sucesión, podemos encontrar cualquier elemento o término de esta sucesión cuadrática.
Aquí nos damos cuenta que para encontrar cualquier elemento de esta sucesión cuadrática no era necesario llegar al término enésimo. ¿Por qué? Porque es una sucesión cuadrática bastante sencilla. Pero cuando tenemos sucesiones cuadráticas un poco más complicadas, quiere decir que es importante tener o encontrar el término enésimo para poder encontrar cualquier elemento de una sucesión cuadrática. Entonces, aquí observemos que podemos determinar el elemento número 50, o más bien, de acuerdo al modelo que tenemos acá de esta sucesión, quiere decir que vamos a encontrar el número de cuadritos que hay en la figura número 50. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de n, sustituimos 50 al cuadrado y le sumamos 1. Y 50 al cuadrado es igual a 2500, porque 5 por 5 es 25, y anexamos dos ceros y le sumamos 1. Entonces, 2500 más 1 es igual a 2501. Quiere decir que en la figura número 50 tenemos 2501 cuadritos.